Hola, bienvenido a esta segunda clase del curso Bienvenido a casa. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a hablar de la Iglesia Centro. ¿Qué es la Iglesia Centro? ¿Cuáles son los valores, la visión, los antecedentes? ¿Cómo es que se formó? ¿Por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Queremos que nos conozcas para que te puedas integrar y ser parte de nosotros. ¿Me acompañas a hacer una oración para que Dios hable a nuestro corazón? Padre, y gracias te damos por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Gracias porque tú deseas mostrarnos el corazón que tú tienes para Iglesia Centro y cuáles son las bases, el fundamento que tú le has dado. Gracias te damos porque tú nos permites tomar esta clase y ser parte de tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues te invito a que abras la escritura en Marcos 12, del versículo 30 al 31. Vamos a leer. Este pasaje se le conoce como el gran mandamiento. Dice la escritura: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es una palabra fantástica donde Jesucristo nos muestra cuál es el corazón de Dios, cuál es el corazón de toda su palabra. En un pasaje paralelo se dice que este mandamiento resume toda la ley y los profetas, de tal forma que si lo ponemos por obra, estaríamos guardando y poniendo por obra toda la palabra de Dios. Cada una de las enseñanzas que aparecen en la Biblia pareciera que están condensadas en este gran mandamiento. Y este gran mandamiento es lo que le da base a todo lo que hacemos en Iglesia Centro. Pero déjame platicarte un poquito, primeramente, de los antecedentes de Iglesia Centro. Nosotros iniciamos como una célula de oración en casa de la familia Martínez, en Venus 53, Colonia Ensueños. Nos empezamos a reunir un grupo de 3 familias aproximadamente los sábados por la tarde para buscar la presencia de Dios en oración. Hasta que Dios habló a mi corazón un día estando en la oficina orando y me dijo: Jorge, yo estoy contigo y de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Wow, ese día Dios me estremeció, me puse a llorar, le di gracias, llegué a la casa, le platiqué a mi esposa: mi amor, hoy Dios me habló. ¿Y qué te dijo?, me preguntó. Yo le comenté, pues que Dios está con nosotros, que nos va a bendecir y nos va a multiplicar. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera?, me preguntó ella. Y yo le dije, pues no lo sé, solamente me dijo eso. Pasó como mes y medio y nos enteramos que estábamos embarazados de nuestro 5º hijo, de Azariel. Ese día fue un día glorioso porque yo le comenté a Angélica: ya inició la multiplicación que Dios nos ha prometido. Y efectivamente, así como fue creciendo Azariel en el vientre de mi esposa, empezaron a asistir más congregantes a la reunión de la casa familiar, aquí en tu casa. Y llegó un momento en que ya no cabíamos, hasta que, hablando con nuestras autoridades de la iglesia, nos comentaron: busca un local donde puedas tú congregarte, inicia la obra. Y iniciamos como grupo familiar Cuautitlán Izcalli en Musa 76, aquí mismo en Ensueños, en Cuautitlán Izcalli, y la verdad fueron tiempos gloriosos. El Señor fue añadiendo poco a poco los que habían de ser salvos. Estuvimos 4 años ahí, después nos mudamos a Casa de Piedra buscando esa tierra prometida que Dios ya nos había hablado según una promesa de Isaías. Ahí en Casa de Piedra fue cuando logramos el poder constituirnos como iglesia ante la Secretaría de Gobernación, con el registro Sagar 4187-2015.
Estamos constituidos como Iglesia Centro Asociación Religiosa. Y después de haber estado 5 años en Casa de Piedra, el Señor nos dio la tierra prometida. Se cumplió la promesa y nos estableció en Camino de Vida número 7, Colonia La Perla, donde actualmente nos encontramos. Fueron tiempos gloriosos donde empezó a haber ahí movimientos de tierra para adaptar el terreno rústico al cual llegamos. Y bueno, después se vino la pandemia del COVID y tuvimos que cerrar por 2 años las operaciones presenciales de la iglesia, pero continuamos reuniéndonos de manera virtual. Dios ha estado con nosotros. Después de la pandemia no ha sido fácil el poder motivar a que la gente vuelva a tomar ese hábito de estarse congregando. Y pues estamos trabajando, le estamos echando ganas. Qué bueno que tú te estás integrando con nosotros. Te invitamos a que seas parte de Iglesia Centro para que juntos podamos hacer la obra que Dios nos ha encargado, establecer el reino de Dios aquí en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Como representantes legales estamos mi esposa Angélica Martínez, mi hija Abisaday y tu servidor Jorge David Martínez Duarte. Vamos a hablar ahora de la visión de Iglesia Centro. Hablar de la visión es hablar de lo que queremos alcanzar en el futuro, de cómo nos vemos en el futuro. Dios tiene grandes sueños para Iglesia Centro, para esta iglesia local, y tú puedes ser parte de esos sueños. Sueños que tienen como base el gran mandamiento y la gran comisión. Vamos a leer lo que dice la gran comisión que se encuentra en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosas palabras, palabras que nos motivan a la acción. Dios no solamente desea que creamos y tengamos fe en Él y que nuestra vida sea transformada, sino que a través de esa transformación vayamos y demos testimonio a todas las naciones de que Jesucristo vive y que está transformando nuestra vida y que nos está dando vida y vida en abundancia. Entonces, gran mandamiento y gran comisión son la base para que Iglesia Centro pueda establecer su visión. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dejó a sus discípulos. Y desde el momento en que se le conoce como el gran mandamiento y la gran comisión, es porque fueron las palabras más importantes. Las palabras que Jesucristo deseaba que sus discípulos recordaran. Palabras que han llegado hasta el día de hoy y que nos dan la base de nuestra visión. ¿Cuál es la visión de Iglesia Centro con base al gran mandamiento y a la gran comisión? Sería expandir el reino de Dios y conectar a la gente con Él. Dios desea que vayamos y llevemos su palabra a todas las naciones. Eso habla de expandir el mensaje, expandir su amor, expandir su presencia, que Dios habite en el corazón de cada persona aquí en la tierra, porque la promesa que Dios tiene para la humanidad es vida eterna a través de Jesucristo, y esta vida viene a través de ti y a través de mí. Que vayamos y hablemos a las personas cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Que les comentemos que Jesucristo no es un Jesucristo que está en una cruz muerto, sino que Él ha resucitado y Él está viviendo entre nosotros y puede vivir en el corazón de cada ser humano que le invita a morar en Él. Entonces, la visión de Iglesia Centro, expandir el reino de Dios y conectar a la gente con Él, es algo que te invitamos a que lo aprendas, que te lo aprendas de memoria. Dios está esperando que toda la gente venga al conocimiento de su voluntad. Para eso está la iglesia. Sí, Jesucristo nos llamó para sanarnos, para liberarnos,
para restaurar nuestra vida. Pero una vez que hemos sido restaurados o en el proceso en que Dios lo está haciendo, debemos de ir tú y yo y llevar el mensaje para que otros también sean restaurados. De eso se trata la obra de la Iglesia. Dios desea establecer su reino aquí en la tierra y necesitamos conectar a la gente con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la misión de Iglesia Centro. Hablar de la misión es responder a la pregunta: ¿qué es lo que debemos de hacer en el presente como iglesia? ¿Cómo debemos de manifestarnos? ¿Cuáles son las acciones que debemos de realizar para alcanzar la visión? Y la misión tiene como base también el gran mandamiento y la gran comisión. Gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Notas cómo este mandamiento nos invita a la acción? Dios desea que amemos a Dios, ¿pero cómo? Amando a nuestro prójimo. La Escritura dice que nadie puede amar a Dios si no ama a su prójimo primeramente. Y amar a nuestro prójimo es acercarnos a Él, es motivar a que ellos también conozcan a nuestro Señor Jesucristo, es invertirles tiempo, tener un contacto con ellos de manera horizontal para que ellos aprendan a tener una relación de manera vertical con el Creador. Entonces, gran mandamiento es la base para nuestra misión como Iglesia Centro. Pero no solamente el gran mandamiento, sino que Jesucristo nos dejó también la gran comisión, que dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y Él aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. La gran comisión también nos invita a la acción, a que tú y yo no solamente desarrollemos una fe pensando en nuestras necesidades, sino que esta fe necesita obras, necesita acción, necesita manifestarse. ¿Cómo? Y yendo a hablarles a otros que Jesucristo vive, que Él ha resucitado y que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entendemos entonces que como iglesia existimos para ser parte del ministerio de Jesucristo. Jesucristo vino a establecer su iglesia aquí en la tierra y su ministerio lo estableció predicando, enseñando, sanando, liberando a la gente, acercando el reino de Dios a ellos. Él les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje que tú y yo debemos llevar a todos los que nos conocen. Por eso, la misión es una misión de acción, la cual, para poderla comprender y que sea de fácil asimilación, la redactamos de la siguiente manera. La misión de Iglesia Centro es amar, buscar e integrar a nuestros amigos al reino de Dios. Vamos a desglosarla. Amar tiene como base el gran mandamiento. Amamos a nuestro prójimo porque amamos a Dios. Y porque amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y los buscamos en segundo lugar, basado en la gran comisión de id y haced discípulos. Los buscamos, damos el primer paso para integrarlos al reino de Dios. Buscamos a nuestros amigos. ¿Por qué a nuestros amigos? Porque son los más cercanos a nosotros. Si tú le compartes la palabra a alguien que no conoces, que no te conoce, pues tus palabras le son indiferentes. Pero cuando tú le hablas a un conocido, a un familiar, a un amigo, como saben que los amas, que los quieres, que te preocupas, como tú has establecido una relación horizontal con ellos, pues va a ser muy fácil que tus palabras les sean significativas
para que entonces ellos puedan establecer una relación vertical con su Creador. Entonces, ¿cómo queda la misión de Iglesia Centro? Repite conmigo: amar, buscar e integrar a nuestros amigos al reino de Dios. En pocas palabras, nosotros luego le llamamos código ABI: amar, buscar e integrar a nuestros amigos. La misión de Iglesia Centro está enraizada en un amor genuino por las personas, entendiendo que el reino de Dios debe de establecerse en el corazón de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar acerca de los valores de Iglesia Centro. Los valores que definen Iglesia Centro son 5, como los dedos de una mano, los cuales nos son necesarios para actuar con fuerza y lograr la misión y alcanzar la visión. ¿Cuáles son los valores? Amor, fidelidad, unidad, santidad y servicio. Jorge, ¿y son los únicos valores? Hay muchísimos que tienen como base las Sagradas Escrituras, pero escogimos estos 5, que creemos que son los primordiales, al menos los que Dios desea que se establezcan y con los cuales camine Iglesia Centro. Vamos a ir describiendo cada uno de estos. El amor. El amor es el conjunto de sentimientos que nos ligan con el Señor y entre nosotros como personas. Dice la Escritura que no hay poder más grande que el amor. Dios mismo es amor, es su esencia. El gran mandamiento está basado en el amor. Y en Colosenses 3:14 nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos hablando de que si queremos alcanzar la misión de expandir el reino de Dios y conectar a la gente con Él, alcanzar la misión, amar, buscar e integrar a nuestros amigos al reino de Dios, pues es importante este vínculo que es perfecto. El amor es como el cemento que une a dos ladrillos. Es un vínculo que permite la integración entre todos aquellos que vamos a conformar la Iglesia de Jesucristo. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Esa debe de ser nuestra vestidura. Y deseamos que sea el valor que esté no solamente en tu corazón cuando estés en la iglesia, sino en cada área de tu vida. Que todas tus cosas, en lo familiar, en lo profesional, en tus estudios, cuando estés en la calle, en todo lugar, tenga como base el amor. Porque en esto conocerán que somos discípulos de Jesucristo, en el amor que tengamos los unos por los otros. Segundo valor, la fidelidad. Hablar de fidelidad es hablar de la lealtad u observancia de la fe que alguien debe a otra persona. En este caso, nosotros a Dios. Dios está esperando que tú y yo seamos fieles. Si tú ya confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, sé fiel hasta la muerte. No te alejes de Dios. No permitas que haya algo que te aparte de tu Creador. Ámale, síguele constantemente, congrégate, búscale en oración con fidelidad. Permite que tu vida sea transformada. Dice la Escritura en Mateo 25:21. Mateo 25:21. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No te gustaría recibir esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que un día te reciba ahí en el cielo y te diga: bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel hasta el último día de tu vida. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad es importante para poder tener comunión con el Señor, para servir con compromiso, para perseverar en su camino. La fidelidad permite que se establezca una buena relación con el Creador. Por ejemplo, hablando de nuestras relaciones humanas,
¿Tú crees que puede haber una buena relación entre esposos si no hay fidelidad entre ellos? ¿Verdad que no? La fidelidad es clave para que haya una sana relación con nuestro Creador. Tercer valor, la unidad. Hablar de la unidad es de la propiedad de lo que es uno e indivisible. ¿Sabes que Dios desea que como iglesia demos una imagen de unidad? Que el mundo nos vea como un solo cuerpo, porque eso es lo que somos. Dice la Escritura en Efesios 4, versículo 13. Acompáñame. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? Dios está esperando que haya unidad en medio de su iglesia. Jesucristo mismo oró por la unidad. En el Evangelio de Juan 17 aparece la oración más larga registrada de nuestro Señor Jesucristo y Él empieza a orar: Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Se refiere a sus discípulos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad es importante para que podamos cumplir la visión y la misión, y cada uno de los valores sean sí y amén en medio de su iglesia. Unidad entre los congregantes, unidad en la doctrina, unidad en la manera de servir, unidad en tener un mismo corazón inflamado de amor por Dios. Cuarto valor, la santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad se refiere a un estado de perfección, a un estado en el que uno se encuentra libre de culpa. No significa que la iglesia esté conformada por pura gente perfecta, no, sino que debe de ser nuestra aspiración. La iglesia está conformada por personas imperfectas, que estamos en un proceso de santificación, donde el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda en nuestra debilidad para ir forjando la santidad de Dios dentro de nosotros. Porque la Escritura comenta: la santidad conviene a tu casa. Dios desea que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, desde nuestro interior hasta nuestras acciones. Dice la Escritura en Levítico 20, versículo 7, Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Tenemos un Dios que es santo y Él desea que tú y yo también aspiremos a esta condición para tener comunión con Él, porque la realidad es que Dios no puede habitar, no puede tener comunión con el pecado. Y cuando tú y yo nos santificamos, esto es, renunciamos al pecado, renunciamos a las obras de la carne, renunciamos a las cosas malas, la santidad se va gestando dentro de nosotros. Quinto valor, el servicio. Anhelamos que tú te integres a Iglesia Centro y que aprendas este valor del servicio. ¿Sabías que Jesucristo vino a servirnos? Él vino a servir a la humanidad. Y el servicio se refiere al trabajo o a la labor que se desarrolla para satisfacer las necesidades de nuestro prójimo. Como iglesia, estamos llamados a ir y predicar el Evangelio y a enseñar a la iglesia el ser discipulados. Y nos congregamos normalmente varios días a la semana con el propósito de edificar nuestra vida. Y para poder atender a todas estas personas, han surgido lo que son las diaconías o los servicios, tal como describe el libro de Hechos en el capítulo 6. Servicios, actividades que atienden a las necesidades para el buen funcionamiento de la congregación y para que en conjunto podamos también manifestarnos
a todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Entonces servimos dentro de la iglesia y servimos fuera de la iglesia. Y déjame decirte, el principal servicio está fuera, que es hacer las obras de Cristo, amar, buscar e integrar a la gente, a nuestros amigos, al reino de Dios. Pero también desarrollamos actividades dentro de la iglesia donde somos capacitados, descubrimos nuestros dones y talentos, donde se nos prepara para salir afuera y llevar el mensaje. Entonces, Dios desea que tú y yo aprendamos a servir. En Mateo 20, versículo 28, nos dice la Escritura, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a servirnos. Me viene a la mente ese recuerdo de cuando Él estaba celebrando la última Pascua con sus discípulos. Y se levantó de la mesa, les dice la Escritura, se ciñó una toalla, tomó agua en un lebrillo y empezó a enjugar los pies de sus discípulos. En un principio ellos no querían, pero Jesucristo les dijo, les conviene que lo haga para que tengan parte conmigo. Al final les explicó, miren muchachos, como yo les he hecho, espero que ustedes vayan y hagan lo mismo, porque ejemplo les he dado. Dios desea que tú y yo desarrollemos estos valores, el amor, la fidelidad, la unidad, la santidad y el servicio. Estos valores, al ponerlos por obra, nos permiten reflejar el carácter de Cristo. El amor como un principio fundamental que debe de guiar todas nuestras acciones. La fidelidad, ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra, ser fieles a la iglesia, ser fieles a las autoridades de la iglesia, ser fieles entre nosotros como congregantes. La unidad, para trabajar como cuerpo de Cristo, siendo un reflejo al mundo de armonía divina. La santidad, para separarnos del pecado y ser útiles en las manos de Dios, porque es la única manera en que podemos servirle cuando estamos limpios. El servicio, entendemos que somos llamados a servir como Cristo vino a servirnos en humildad y con dedicación. Estos valores no son principios teóricos, sino que deben de reflejarse en toda nuestra manera de vivir y que deben de normar todas las actividades dentro de nuestra comunidad, dentro de Iglesia Centro. La visión, la misión nos motivan a la acción. Y dice la Escritura en Filipenses 2, versículo 2. Filipenses 2, 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dios desea que todos tengamos un mismo corazón, un corazón comprometido para vivir la misión, para vivir en la visión, para poner por obra los valores que como Iglesia Centro deseamos manifestar para hacer la obra. Dios está trabajando en nuestros corazones y de una manera práctica podemos llevar a cabo nuestra misión. ¿Cómo? Por ejemplo, evangelizando a nuestros amigos y a nuestros familiares. ¿Has leído ese pasaje de Hechos 1:8 donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Qué significa? Que Dios desea que tú lleves el mensaje de Cristo iniciando desde tu casa. Iniciamos desde nuestra casa hablándole a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y después a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros vecinos, en fin, a todo el mundo. De esta forma, prácticamente estamos viviendo la misión para alcanzar la visión. ¿De qué otra manera? Apoyando a los necesitados, a través de ayudas, despensas, trabajo social que brinde un beneficio a nuestra comunidad.
Tú y yo tenemos diferentes dones y talentos, habilidades, profesiones que pueden ser puestas en manos de Dios para que Él las utilice. ¿De qué otra manera prácticamente podemos llevar a cabo la misión? Orando por las necesidades de nuestro prójimo. ¿Sabes que Dios te ha investido con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Dios ha derramado su Espíritu Santo para que podamos hacer las obras de Cristo. Así como Cristo predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba a las personas, la iglesia está llamada a manifestar el reino de Dios, a traer el reino de Dios aquí en la tierra, al hacer las obras de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Para alcanzar la misión no estás solo, el Espíritu Santo está con nosotros y nos impulsa para poder realizar las obras de Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, estaremos haciendo verdaderamente iglesia, porque hacer iglesia no es congregarse y calentar una banca, es dejar que Cristo nos transforme, es salir afuera y ayudar a que otros conozcan a Jesucristo, es ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y todo esto lo podemos vivir porque en Iglesia Centro también existe un cuarto elemento al que llamamos cultura de la iglesia. Hablar de la cultura es hablar de cómo nos conducimos, de nuestra manera de ser, de aquello que creemos, de aquello que de alguna manera vivimos cada día. Y en Iglesia Centro la cultura también tiene como base el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Cuál es la cultura de Iglesia Centro? La redactamos de la siguiente manera: regocijarnos en la presencia del Padre, tener comunión unos con otros para manifestar en nuestra vida a Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo alcanzar a nuestra generación al ser capacitados y descubrir nuestros dones y talentos para servirle a Él, y así heredar las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Te das cuenta? El anhelo de alcanzar la visión, el compromiso de vivir la misión y el gozo de poner por obra los valores de Iglesia Centro me llevan a vivir una cultura que tiene también como base el gran mandamiento y la gran comisión, pero que de alguna manera nos muestra los pasos que debemos de alcanzar tú y yo para heredar las promesas de Dios para nuestra vida. Mucha gente se acerca a la iglesia queriendo recibir de Dios bendición y no se dan cuenta que las bendiciones es una consecuencia a nuestra obediencia. Vamos a ir desglosando la cultura de Iglesia Centro. Te la voy a ir explicando. No te quiero saturar de muchas citas bíblicas, pero al final del mensaje te voy a poner una bibliografía con los pasajes bíblicos que tienen relación con la cultura de Iglesia Centro. Primera parte: regocijarnos en la presencia del Padre. Hablábamos que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso habla de comunión, habla de relación, habla de regocijarnos en la presencia del Padre. Porque cuando buscamos su presencia, estamos buscando tener comunión con Él, amarle con todo nuestro corazón. Nadie puede buscar a Dios si no le ama. Y nadie puede decir que ama a Dios si no le busca, pero no buscándole de una manera religiosa, por necesidad o de manera obligada, no, sino el buscar a Dios y estar en su presencia debe de ser un regocijo, porque le amamos. ¿O a poco no cuando estás con tu ser amado, hablando posiblemente de tu cónyuge, hay gozo en tu corazón, verdad?
Tu corazón se pone contento cuando estás con el ser amado. Pues eso es lo que decíamos en Iglesia Centro, que tu comunión con Dios sea una experiencia tal que produzca regocijo en ti, que ames al Señor con todo tu corazón. Y de estar en su presencia y de buscarle, de ahí emana todo lo que se hace en Iglesia Centro, porque de estar en su presencia es donde recibimos la dirección, la guía, la fortaleza, la paz. En fin, Dios se manifiesta en nosotros cuando estamos cerca de Él, nos transforma, su carácter se va forjando en uno y nos capacita para hacer lo que Él desea que hagamos, alcanzar la misión que Él tiene en esta tierra. Segunda parte, y tener comunión unos con otros. En Iglesia Centro nos es muy importante la comunión. Si tú lees el libro de Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, habla de que la iglesia perseveraba unánime junta, en oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. La iglesia perseveraba junta, todo lo hacían juntos, por el templo y por las casas, todos los días. Y esto nos habla de que cuando vivimos esta unidad como valor, la gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros y vamos a poder alcanzar la misión que Dios nos ha encargado. Tener comunión unos con otros. Es por eso que desarrollamos convivencias, desarrollamos retiros, desarrollamos tiempos de oración, desmañanadas, tiempos de alabanza, en fin, diferentes dinámicas que nos permitan tener comunión unos con otros. ¿Con qué objetivo? Para manifestar en nuestra vida a Jesucristo. Aquí es la tercera parte de la cultura de Iglesia Centro, para manifestar en nuestra vida a Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dios desea que Cristo sea formado en cada uno, que Cristo sea formado en su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cuarto punto, y en el poder del Espíritu Santo alcanzar a nuestra generación. No solamente tenemos comunión con el Padre, no solamente tenemos comunión con el Hijo, sino que el otro Consolador, que está prometido ahí en el Evangelio de Juan 16, ha venido ya a nuestra vida. El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús, el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo que nos da poder para alcanzar a nuestra generación. Queremos ser una iglesia que viva en el poder del Espíritu Santo. Que tú vivas en el poder del Espíritu Santo, que los dones y el fruto del Espíritu Santo se manifieste en ti, para alcanzar a nuestra generación, para vivir la gran comisión. Elemento número 5. Al ser capacitados y descubrir nuestros dones y talentos. Dios desea, como dice la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia está para capacitarnos, para enseñarnos la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia se desarrollan los cursos bíblicos, está el centro de capacitación para que tú puedas crecer en la palabra y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y de esta manera puedas descubrir de qué forma Dios desea utilizarte a ti, porque tú eres muy importante para la obra y Dios tiene una visión, tiene una misión, tiene planes y propósitos para tu vida. Ven y descúbrelos aquí con nosotros. Y elemento número 6, para servirle a Él. Nos regocijamos en la presencia del Padre, tenemos comunión unos con otros, manifestamos en nuestra vida a Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo,
alcanzamos a nuestra generación, somos capacitados para descubrir nuestros dones y talentos, todo esto para servirle a Él. Por eso, el servicio es uno de los 5 valores muy importantes en Iglesia Centro, porque tú y yo existimos para servir, así como Jesucristo. Y cuando hacemos todo esto que hemos mencionado, sí y solo así heredaremos las promesas de Dios para nuestra vida, que es el punto número 7. Heredamos las promesas de Dios, pero como una consecuencia de nuestro caminar en Cristo. La gente muchas veces busca a Dios por conveniencia, y cuando no le funciona o cuando no recibe nada de parte de Dios, porque el Señor pesa los corazones y sabe quién sí le ama y quién no, pues se alejan de Dios y dicen, bueno, no me sirvió, mejor pruebo otra cosa. Y no se dan cuenta que todas las bendiciones de Dios son una consecuencia de esa comunión, de ese amor, de ese gran mandamiento, de esa gran comisión, de estar viviendo la palabra de Dios. Dios desea que tú alcances tus promesas. Dios desea que en todos nosotros haya este mismo sentir. Dice en Romanos 15 del 5 al 7. Acompáñame por favor. Romanos 15 del 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Haya en medio de nosotros un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma, una misma mente. Intégrate, súmate, sé parte de esta visión, de la visión de Jesucristo, de la misión de Jesucristo, de los valores que vienen en la palabra de Dios y de la cultura que las Sagradas Escrituras nos enseña a vivir. Ahora, al hacer todo esto, es por eso que en Iglesia Centro estamos convencidos de que somos una iglesia que le da valor a la mujer, respetándola e impulsándola en su desarrollo como discípulos de Jesucristo. La idea no es de que se hagan creyentes o simplemente congregantes, sino que tú y yo seamos discípulos de Jesucristo, miembros activos de la obra de Dios. Y un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de el Maestro, y nuestro Maestro es Jesucristo. ¿Cómo? Predicando, enseñando, orando por las personas, manifestando el reino de Dios aquí en la tierra. Y tanto los hombres como las mujeres somos discípulos de Jesucristo. Somos una iglesia entonces que se levanta también como defensora de los derechos de los niños, por lo que nuestra enseñanza tiene el cuidado y la atención de ser de excelencia para que la palabra de Dios sea sembrada a los más pequeños y desde temprana edad desarrollen una fe por nuestro Señor Jesucristo. Somos una iglesia donde las personas de la tercera edad son bienvenidas, son atendidas, son amadas, porque creemos que los mejores tiempos de su vida están por venir y que podemos aprender de su experiencia, de su consejo. Aquí amamos a las personas de la tercera edad, así como amamos a los niños. Somos una iglesia que recibe y sirve a su comunidad, sin discriminar, sin juzgar, sin menospreciar a ningún ser humano. Todos, sin importar su condición, son bienvenidos en Iglesia Centro. Todos aquellos que deseamos ser transformados por Dios. Somos una iglesia donde nos ayudamos anímica y espiritualmente, donde podemos apoyarnos incluso materialmente en tiempos de necesidad. Somos una iglesia que busca administrar los recursos humanos, materiales y espirituales con fidelidad, con honestidad y transparencia. Somos una iglesia que respira y vive la cultura de evangelismo. Somos Iglesia Centro y es una iglesia
donde te invitamos a que te integres, a que te vayas sumando, que nos vayas conociendo. Dice 1 Corintios 15:58, última cita, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aprende la visión, aprende la misión, memorízalas. Repito, la visión, expandir el reino de Dios para conectar a la gente con Él. La misión, amar, buscar e integrar a nuestros amigos al reino de Dios. Los valores, el amor, la fidelidad, la unidad, la santidad y el servicio. ¿Y cuál es la cultura de Iglesia Centro? Regocijarnos en la presencia del Padre y tener comunión unos con otros, para manifestar en nuestra vida a Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo alcanzar a nuestra generación al ser capacitados y descubrir nuestros dones y talentos para servirle a Él y así heredar las promesas de Dios para nuestra vida. Ven con nosotros, aprende la palabra de Dios e intégrate. Dios tiene un propósito eterno para ti aquí en Iglesia Centro. Vamos a hacer una oración. Padre, y gracias te damos por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Gracias porque tú nos muestras qué es Iglesia Centro. Permite que en el nombre de Jesús podamos ser parte de ella, que podamos integrarnos. Gracias te damos porque tú lo haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te dejo entonces algunas citas bíblicas en este final. La paz de Dios sea contigo. Hasta luego.